todos, bienvenidos a esta cápsula que es la número 7. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a estar acompañando en este módulo. Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar analizando los diferentes métodos de análisis de riesgo y vamos a hablar específicamente del método Delphi. El método Delphi es una técnica estructurada de consulta de expertos utilizada ampliamente en planificación estratégica, prospectiva, tecnología y análisis de riesgo. Su aplicación en gestión de riesgos es especialmente relevante en entornos donde la incertidumbre es alta y los datos estadísticos históricos son insuficientes o inexistentes. El método Delphi es una metodología que se usa muy seguido para determinar los riesgos en proyectos eh, nuevo, de nueva creación o que incluyen nuevas tecnologías, es decir, con procesos, actividades que no hay una base de datos que nos diga cuál ha sido el rendimiento histórico, ¿verdad? Y es por ello que es especialmente útil cuando no se cuentan con datos estadísticos. La esencia del enfoque se basa en recompilar el juicio de expertos en forma anónima, iterativa y controlada, con el objetivo de lograr un consenso fundamentado sobre la probabilidad e impacto de los riesgos identificados. Cuando nos encontramos en el método Delphi, lo que hacemos es que tenemos un grupo de expertos, los cuales son anónimos. ¿Por qué anónimos? Esta técnica busca de alguna manera que todos puedan ver o todos puedan compartir su opinión y que no se vean afectados por las relaciones humanas. Es decir, el experto que opina, él escribe sus comentarios, sus observaciones, los demás expertos las pueden leer, pero no saben quién originó el comentario, entonces no pueden saber si es de un área específica. Evidentemente, muchos podrían decir, no, pues es que se va a notar porque solo va a hablar de su área de expertise. Sí, puede ser, pero también es cierto que va a animar a expertos de otras áreas a dar opiniones también, digamos, desde un punto de vista neutro sobre procesos que a lo mejor tengan conocimientos, pero no tengan una expertise amplia, lo que también va a dar un efecto de rebote a ciertas ideas del especialista de cada área, ¿verdad? Por ejemplo, el especialista de recursos humanos puede opinar un tema de seguridad industrial y lo va a poder ver el gerente de seguridad industrial tras los ojos del de recursos humanos, ¿verdad? Sin embargo, él no va a saber de dónde se originó. Y esto hace que, bueno, se pueda controlar un poco el tema de las interacciones humanas. El objetivo del método Delphi, pues, es identificar los riesgos potenciales que podrían no estar documentados formalmente, obtener una valoración consensuada de cada riesgo sin jerarquías o denominancia, priorizar los riesgos más críticos para la organización o el proyecto y generar insumos cualitativos sólidos para posterior planificación de respuestas. El método Delphi es muy utilizado para controlar amenazas eh, que son cualitativas, pero que tienen impactos cuantitativos. Por ejemplo, es muy utilizado cuando se va a hablar sobre temas polémicos. Se utiliza un análisis de riesgo Delphi para saber cuál es el impacto de la discusión o de la toma de decisiones polémicas en la reputación de la empresa. Su proceso metodológico es el que sigue. Primero, se selecciona el panel de expertos. Este debe garantizar que existan una diversidad de perfiles entre los operativos, los técnicos, los estratégicos, las actividades de soporte, ¿verdad? Y en algunos casos se contratan empresas consultoras. El número típico de expertos oscila entre los 5 y los 15 expertos, aunque puede ser mayor según el tema, sobre todo cuando se trata de examinar temas de riesgos sociales, ¿verdad? La participación no debe, la participación no debe conocerse, o los participantes no deben conocerse entre sí, sino que deben de conocer dentro del proceso. Es decir, como no sabes quién origina una opinión, pues la opinión es anónima y se conoce la opinión solo dentro del proceso. En el siguiente paso, nosotros necesitamos hacer algo que se conoce como la primera ronda, que en este caso en particular, lo que ocurre es que se hace una identificación y valoración individual. Cada experto recibe un cuestionario
con preguntas abiertas o semiestructuradas. Por ejemplo, ¿cuál crees que son los principales riesgos que puedan afectar al proyecto? Asigna una valoración de probabilidad a cada uno o de impacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la primera ronda realmente lo que se hace es contextualizar a los expertos. Se les da los documentos iniciales y ellos, de manera arbitraria y general, generan sus opiniones, ¿verdad? Sin ninguna clase más de retroalimentación de cuáles son los primeros problemas que pueden llegar a pasar. Y a partir de aquí se les pide a ellos que vayan dando escalas. Una persona que funciona como moderador, lo que hace es que va generando un sumario, ¿verdad?, de todas estas opciones y va generando de alguna manera consenso, ver cuáles son las que se parecen y genera una lista. A partir de esta lista, que ya tiene identificados algunos riesgos y algunas variables, se les asigna un valor inicial y bueno, posteriormente se comparte, ¿verdad? Una vez que se hace este ejercicio, se toma en cuenta lo siguiente. La gran mayoría se debe de, que ya conoce la metodología y que sabe la metodología con la que se está participando, sabe que debemos de calificar de la siguiente manera. La probabilidad como alta, media y baja. Alta cuando ocurre frecuentemente, media cuando podría ocurrir ocasionalmente y baja cuando ocurre muy raramente, ¿verdad? En cambio, también puede tener, para este caso, una clasificación para los impactos como alto, medio y bajo. Alto cuando las consecuencias serían severas o críticas para la organización. Medio cuando puede ser disruptivo y molesto, pero no llega a consecuencias mayores. Y bajo cuando eh, la afectación es mínima o incluso puede llegar a ser reversible. Después de esto, como les digo, y que ya se generó la lista, que ya se generó el filtrado, pues se hace ese análisis de respuesta y una síntesis anónima. El facilitador o moderador, dependiendo de la literatura que ustedes lean, va a compilar todos los datos y agrupa los riesgos que sean similares, creando un resumen estadístico o descriptivo sin revelar la identidad de quien genera la idea. Realmente en este proceso de análisis y síntesis, lo que el moderador o facilitador hace es reinterpretar las soluciones. Por ejemplo, vamos a hablar de razones por las que un vehículo llega tarde. Alguno le va a su destino de entrega. Alguno le va a poner exceso de tráfico, otro mucho tráfico, otro le puede poner demasiado tránsito vehicular. Y el moderador tendrá que buscar palabras que, como esas tres están relativamente relacionadas, posiblemente busque palabras como exceso en volumen de tránsito vehicular en las vías. Y bueno, esto va a hacer que sea un poquito, porque la primera iteración siempre es como un poquito más laxa, no hay una información abundante específica del riesgo. Y el moderador la vuelve, le da esa estructura. Y viene una segunda ronda, que en realidad puede ser una segunda, una tercera, una cuarta, donde se da retroalimentación sobre lo que se recibió y se realiza el reajuste. Cada experto recibe ahora el resumen que hizo el moderador y debe revisar su postura original, ya sea manteniéndola o ajustándola en función del consenso emergente. En este proceso se logran alcanzar ciertos niveles de estabilidad en las respuestas y generalmente se repite un par de veces, a veces dos, tres rondas, incluso más, dependiendo de la complejidad del proceso, para poder encontrar soluciones adecuadas. Y así los expertos que van dando su opinión, bueno, van generando también alguna clase de ajuste y van también teniendo un contexto retroalimentado que al estar leyendo constantemente les va a generar un proceso de retroalimentación o autorretroalimentación consciente. Por fin, en la fase final, vamos a realizar lo que llamaremos la priorización y clasificación de riesgo, que se puede generar enlazando, ¿verdad? El riesgo contra su probabilidad y su impacto. Por ejemplo, eh, vamos a considerar un ciberataque externo. Se considera que, por ejemplo, un banco cree que es alta la posibilidad, su impacto también es alto y en consenso este valor de probabilidad alto y alto impacto ocurrió en el 90% de las respuestas, por lo que se considera crítico. Por otro lado, se tuvo, por ejemplo, la falta de un proveedor crítico que
o falla en un proveedor crítico que se considera que es un riesgo de caso medio porque se realizan auditorías constantes, pero que tiene un impacto alto, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, ocurre un fallo en el sistema de servidores de quien nos dé el soporte informático, bueno, puede generar fallos a nivel general. Y esto se permaneció o se mantuvo en el 80% del consenso, lo que hizo que el riesgo se considerara alto. Luego encontramos errores humanos en caja que se consideran de alta probabilidad porque puede que las personas que estén en caja pues se puedan confundir, ¿verdad? Tiene un impacto medio porque realmente los impactos no suelen ser de volúmenes altos, pero en consenso se llegó que esto cubre el 75% de las opiniones. Sin embargo, se consideró alto, ¿verdad? Luego tenemos un cambio normativo que no se esperaba. Se considera que es bajo porque normalmente los cambios normativos no afectan directamente, digo, no son de inmediato, sino tienen un periodo para su implementación, por lo tanto, no hay tantos cambios repentinos, sin embargo, su impacto sí es muy alto. Y esto miren cómo personas pueden pensar que puede ser solo el 60% del consenso. Esto quiere decir que hubo muchas personas que no estaban seguras si la probabilidad era baja, media o alta de que hubiera un cambio inesperado de manera normativa, por lo que se considera un nivel de riesgo moderado. Entonces, como ven, lo que hace es que entre más opiniones se acerquen a los valores más repetidos, vamos a tener mayores niveles de consenso y por lo tanto se va a considerar como la verdad. En este caso, al final vamos a determinar si es crítico, alto, moderado, bajo o medio también, ¿verdad? Dependiendo del nivel. Entonces, ¿qué sucede? En- en- Entre mayor consenso quiere decir que la probabilidad y el impacto, según los expertos, es más o menos homogéneo. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Bueno, que evita sesgos de autoridad o de presión social gracias al anonimato, pues nadie se siente, digamos, de alguna manera amenazado porque presenta una idea y se considere que no sea lo suficientemente seria. También fomenta la reflexión individual antes del consenso, porque al recibir diferentes opiniones que no tienen nombre, las personas van a tener que verlo como si ellos mismos estuvieran recibiendo una opinión de otra parte de su cerebro, ¿verdad? También permite integrar conocimiento tácito, es decir, que no se encuentra directamente documentado. Es otra de sus ventajas es que es escalable y aplicable a nivel local, regional o corporativo, puesto que al ser anónimo no requiere que todos participen en una misma sala haciendo las actividades. De entre los riesgos es que puede ser lento y burocrático, es decir, que para ejecutarlo no precisamente va a ser de inmediato. También va a depender del criterio de los expertos, lo cual exige que las estrategias de selección sean adecuadas y que al final del día, por mucho que sean expertos, el análisis va a seguir siendo subjetivo, ¿verdad? Y que también va a tener implicaciones generacionales. Muy bien, esto es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.